Largamos entonces. ¿Mm? Bueno, ahí estamos. No sé en qué me quedé, pero digamos, en los eólicos hablaba de la presencia del sol. Es decir, tanto el sol como la gravedad son indudablemente importantes dentro de los procesos, pero no los llamamos agentes, ¿sí? Porque el sol por sí mismo, bueno, en algunos casos también, ¿no? Cuando calienta una roca y por ese calor se parte, pero es muy poca la influencia directa del sol sobre los materiales. Es una influencia indirecta, por eso no lo ubicamos. También podríamos tener una, un congreso entero de geólogos discutiendo de si el sol es un agente o si no es un agente, ¿no? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, bueno, una discusión que, La fuente de energía, digamos. claro, pero es una discusión en la cual uno no, no entramos mucho. Después en las discusiones locales de geomorfología, cuando se juntan solo los geomorfólogos, bueno, sí, ahí en algún momento se ponen a filosofar y lo más importante ahí es que no falte el vino, ¿no? Porque, Sí, digo, aviva la discusión. claro. Da vuelo a la imaginación. Che, Marce, no sé ahora, pero nosotros, yo me acuerdo cuando éramos estudiantes, medio hacíamos casi apología del alcoholismo. Ahora está súper mal visto, ¿no? Sí, sí. Imagínense, encima que estoy grabando todo esto, pero No, no. ¿Está grabando? sí, no quise decir lo que dije a esta Vamos altura. preso. Ya cuando uno llega a cierta edad ya no le importa mucho lo que dice. Pero es cierto esto, que nosotros antes hacíamos un poco esa apología de hacerlo. Y a veces yo lo hago en clase y jugamos un poco con eso, ¿no? Ahora está súper mal visto, ¿no? De la misma forma que cuando hablábamos antes de la explotación de los recursos naturales, a nosotros no se nos movía un solo pelo. Y ahora uno dice eso, esa explotación de recursos naturales y parece un gato frente con un perro. Se nos ponen todos los pelos de punta, ¿no? ¿Qué les dice a ustedes o qué sienten cuando yo les puedo decir, a mí me parece bien que explotemos los recursos naturales? A más de uno debe como de sentir como una cosa rara, ¿no? Y sí, la verdad que sí, genera una incomodidad, profe. ¿Viste? Para Claro. mí Sí, tiene yo que lo Por supuesto. relaciono con algo negativo. Pero bueno, Exacto. claro, exacto. Pero también creo que va en base a las construcciones que tiene cada uno. Quizás nosotros nos criamos en una generación donde ya nacemos y nos explican que no está tan bueno estos temas y antes quizás estaba más naturalizado. Y era completamente natural. O sea, nosotros hablábamos en la escuela eh, del petróleo y de la energía nuclear y de los combustibles fósiles como la panacea directamente. Para nosotros era como un regalo de Dios recibir, era como el maná del cielo, tener la posibilidad, esta gran posibilidad de la humanidad de utilizar los combustibles fósiles para la civilización, así de clarito como se lo estoy diciendo. Y eso era lo que nos enseñaban. Entonces, a veces ustedes también tienen que tener un poquito de paciencia con nuestra generación, porque hay una cuestión, un condicionamiento muy grande todavía, y si bien, bueno, vamos viendo, vamos cambiando de a poco. En el caso de, por ejemplo, la minería, imagínense, yo no tengo ningún problema en decirles que yo, digamos, trabajo en una empresa minera y tengo una empresa minera. Por supuesto que el tema del cuidado, la mitigación de los impactos y todo eso está muy presente, pero
aún así, como les decía, si se los digo con todas las letras, a ustedes les va a hacer ruido, obviamente, obviamente. Y bueno, eso también es parte del cambio generacional y un cambio que se va dando en la sociedad, y es normal. Y es normal que ese cambio esté impulsado por sectores más jóvenes o más progresistas, o como quieran llamarlo. No estoy hablando del progresismo político, sino más bien del progreso o de un cambio, o una evolución, podríamos decir, un proceso evolucionista, de evolucionar hacia mejores formas de vivir, ¿no? Cuando hablamos de geomorfología o cuando hablamos de este tipo de cuestiones, estos datos se dan. Y eso que son las, ¿qué hora es? 10:25 de la mañana, y a esta hora yo no le entro ni a la cerveza, ni al vino, ni nada. Así que imagínense, después de un día de trabajo en un congreso, a la noche después del brindis. No saben las charlas que se dan, ¿no? Pseudo-filosóficas, morfológicas, de lo que sea. Unas fiestas dionisíacas se mandan. No tanto, no tanto. Ahora menos, ahora menos. Pero, pero han sido muy divertidas, eso sí también, tenemos que reconocerlo. Muy bien, entonces acá tendríamos el agente, el sello distintivo, las formas. Y fíjense que acá era un poquito, lo hemos estado charlando, los factores que controlan estos procesos, la geología, la estructura y la litología, el clima, importante, la vegetación y la acción antrópica. Todo esto lo mencionaron ustedes. Esto lo fueron mencionando poquito a poco. Se dan cuenta, ¿no? Que ustedes mismos plantearon los temas cuando yo les preguntaba. Eso es importante, digamos, se los quiero destacar, porque hay un montón de información que ustedes tienen, o que traen, y que es súper importante que la pongan a funcionar, ¿no? Es como cuando, no sé si alguno juega o alguna juega al ajedrez. Bueno, cuando uno tiene un problema en ajedrez, en general, uno, mientras tiene un poquito más de tiempo, tiene más posibilidades de descubrir la mejor jugada. Y cuando la descubre, se genera una sinapsis dentro del cerebro. Cuando ustedes hablan, o cuando ustedes se animan a hablar, o cuando se animan a escribir algo, cuando yo les pido alguna pregunta, es justamente para que ese proceso se forme. Esto es medio una teoría mía y medio algo de las cosas que yo he ido leyendo a lo largo de estos años, pero es muy importante que ustedes participen justamente por eso. Ese nerviosismo que vencen diciendo a veces, bueno, algunas cosas con errores, pero no importa, lo vencen y en eso se produce el conocimiento. Ustedes aprenden mucho más participando que no participando, que solo escuchando. En la escucha pasiva hay como menos actividad cerebral, podríamos decir, y más distracción. Si ustedes están atentos y hacen una pregunta, van a estar atentos a la respuesta. ¿Se entiende esto? Esto, digamos, lo voy tirando cada tanto, también lo digo mucho en clase, para activarlos a ustedes, ¿no? Tiene un poco de Bueno, psicólogo también. ¿cómo? Tiene un poco de psicólogo también, digo. Un poquito. Sí, de educador, diría. Oh, no saben las cosas que les puedo enseñar también de técnicas para... Bueno, cuando hacemos algunos de los exámenes que hacemos, que hemos hecho, los hacemos relajar primero, para vencer ese aspecto de nerviosismo que colapsa las neuronas. Yo le iba
Le iba a comentar que el otro día escuché el audio que hizo en una clase de hidrogeología, y los primeros 20 minutos habla un poco del ciclo del agua, pero también da una charla bastante buena que arranca hablando de la respiración. Ah, viste, bueno, sí, De- un poco por ahí, sí, ¿Hablando la de cosa qué? va. Bueno, estoy en varios grupos trabajando con esos temas, entonces, por supuesto que uno no puede evitar incorporar eso, sobre todo en esto que es tan práctico, ¿no? Imagínense la diferencia, inclusive ahora ustedes pueden generar una buena respiración y encuentran un estado diferente al previo a respirar, de respirar bien, ¿no? Yo mismo a veces cuando hablo, digamos, no estoy atento a esa respiración, me termina doliendo la garganta, por ejemplo. Si yo respiro bien, relajo un poco y relajo toda la parte de las cuerdas vocales. Practiquísimo, por otra parte. Por eso también se los menciono, ¿no? Muy bueno. Bueno, fíjense entonces, nosotros decíamos, esto es muy sencillo y es simplemente como ¿cómo les puedo decir? Como un resumen de lo que hemos estado viendo, los procesos exógenos, que son degradación y agradación, erosión y deposición de materiales, los endógenos, que en algunos casos también pueden generar la construcción del paisaje. No me acuerdo cómo se llama el volcán. Vos, Marce, capaz que te acordás, en México, el Paricutín, no, en Costa Rica. A ver, después busquen, creo que es el Paricutín, el volcán Paricutín, que en un momento determinado estaba un granjero, les estoy un poco inventando, después lo buscamos bien, pero por el caso da lo mismo. Estaba un granjero, digamos, en su granjita trabajando la tierra con su vaquita y eso, y de pronto en el medio del campo empezó a salir un poco de humo y empezó a salir un poco de tierra y empezó a salir un poco más de material, de ceniza, y a la semana había un volcán en el medio de su campo, ¿no? Esa construcción increíble, digamos, que se dio en pocos días, es un ejemplo, digamos, de lo que puede ser un proceso endógeno, ¿no? Por supuesto, la cordillera de los Andes es otro ejemplo. Lo que pasa es que no ocurre de un día para el otro. Y recién veíamos los procesos extraterrestres en Marte, ¿eh? El impacto de los meteoritos, y no sabemos qué otros procesos pueden generar otro El tipo de... Paricutín, ese del Paricutín está en el Tarbuk. Ah, En el ¿sí? capítulo Ah, que habla mira, de los volcanes está un párrafo de esta ahí está. No sé cómo mencionado. me acordé entonces. El Paricutín. En Costa Rica es, ¿no? No, no en México. Ah, en México. Ah, ahí está. No, México está absolutamente lleno de volcanes por todos lados, ¿no? Muy bien. Y el último, un poquito esta última diapo, como para los exógenos, los endógenos y los extraterrestres, que son un poco de lo que hemos estado hablando. Acá nosotros vamos a incorporar el criogénico, el proceso criogénico, que es el que se da en zonas de altas latitudes o de altura por el hielo, ¿no? No es glacial, no es glasifluvial, sino la presencia simplemente del congelamiento
que se da en zonas por ejemplo, el permafrost, del que hablábamos los otros días, por ejemplo. Y después, bueno, obviamente el fenómeno lacustre, el proceso lacustre, que también es muy importante, porque no es lo mismo lo que ocurre en un lago que en el mar. Si bien, obviamente, el agua está presente, pero las características de los lagos es distinta porque no existen ni tantas corrientes ni tanta movimiento por el oleaje. En un lago el oleaje no es tan grande y entonces los sedimentos en general van a ser mucho más finos, ¿no? Los depósitos van a ser de sedimentos mucho más finos. Así es. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes. A ver, acá, este es el volcán Tromen, en Mendoza. Creo, ¿no? ¿Arce? Sí, creo que es el Tromen, esta imagen. Ahí hay un parque provincial, creo, el parque provincial del Tromen. Es un lugar alucinante, precioso. Así como lo ven de desértico. Pero uno puede ir hasta unas coladas basálticas ahí que parecen que se hubieran cristalizado ayer, porque está ahí, que es como que se pararon en la mitad y es espectacular, coladas muy nuevas, ¿no? O sea, históricas, que se han producido hace muy poco tiempo. Uno dice, bueno, no sé si me animo a tocarla porque capaz que hasta están calientes. Espectacular. Acá tenemos una zona, digamos, que confluye en varios procesos, el gravitacional, obviamente, en este sector, digamos, donde acá podríamos, acá, este sector obviamente es una zona gravitacional, por supuesto que unida a la fluvial. Acá hay conos aluviales, acá una mezcla de gravitacional y fluvial, y esta zona mucho más fluvial, ¿no? Criogénico en las puntas de las Y acá, montañas. claro, En las cimas. criogénicos acá tenemos. Probablemente este tiene como una formita en podría ser que acá hubiera habido un circo, ya no, en este sector, Sí. pero ven, acá se confluyen varios procesos en el mismo paisaje, ¿no? Profe, una consulta. Yo vi en un texto que hablaba de los procesos morfogenéticos y nombraba la erosión, sedimentación y el transporte. Sí, Esa información, más o menos, ¿tiene que ver? O sea, ¿es real que eso influye? sí, claro. Sí, sí. Hay distintas definiciones y distintas formas como de encarar estos temas. Pero efectivamente, acá está hablando de la génesis de la forma. ¿Cómo se forma cómo se forma una forma? A través de estos procesos de erosión, transporte y sedimentación. Ok, Sin entonces esto, los procesos químicos también influyen. Hay un proceso físico, pero también químico. por supuesto, por supuesto. Exacto, ok. Porque en la En el caso disolución de de las calizas, claro. Marcelo, No, eso es la disolución, sería químico. o en la cristalización, la formación de un lago o de un salar, también influyen los procesos químicos, ¿no? Sí, es la conjunción de todo esto, ¿no? O sea, cada uno de los procesos, nosotros al clasificar, al generar una clasificación general, ahí nos vamos dejando pedacitos de información que cuando uno ve cada uno de los procesos, ahí sí, uno dice, bueno, esta parte es química, esta parte es física, esta parte está la influencia del agua, acá influye la gravedad, acá el viento, la sequedad del aire, la humedad del aire, etcétera, 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 ¿no? Cada uno de los procesos, cuando los estudiamos, ahí sí aparecen todos estos factores
que nosotros obviamente no los vamos a ver ni en mínimo detalle, pero sí lo van a ver cuando estén con Fernando o con Rubén, que son los profes de fundamentos de geología y geomorfología. Ahí ellos van a profundizar estos aspectos. Fíjense, acá hay otra geoforma. ¿Te contesté, Lucrecia, eras que estabas preguntando? No me acuerdo quién era quien preguntaba. Yo, profe, sí, me contestaste Rocío, ya, muchas bien. gracias. Bueno, acá fíjense, este cráter está en Arizona, en Estados Unidos, y por supuesto que en Estados Unidos este cráter que tiene abajo un laboratorio y un museo donde venden pedacitos de meteorito. No podía ser de otra forma, obviamente. Ya han hecho un super, pero fíjense, ¿no? El material, el meteorito es espectacular esta forma. Después acá tenemos procesos de remoción en masa, fíjense este fluido, una mezcla de material, cómo se... Esto a mí me hace Ushuaia, ¿no, Marce? Yo no me acuerdo. Esto parece Eso no ahí sé, pero la de abajo es la de las cuevas, la avalancha es de las cuevas, en Mendoza. Sí. Esta erosilla creo que es la de Ushuaia, no estoy súper seguro. Y este otro bloque acá que se ha caído rodando de la montaña, ¿no? O por ejemplo, acá tenemos una zona de dunas en la costa y estas otras dunas costeras. Que en algunos casos es más duna costera y en otros es el desierto que llega hasta la costa, ¿no? Como en la zona de Marruecos o el Kalahari, Nairobi, toda esa zona. Y eso, profe, sería, ¿qué agente, digamos? Eólico, nada más. Eólico. Sí, netamente eólico. Acá es el principal. Con la influencia, por supuesto, como decimos, presencia o ausencia de vegetación, humedad o falta de humedad, digamos el clima. Acá tenemos otro que es el glaciar, acá tenemos un pequeño circo glaciario en la acumulación de hielo en las montañas, y esta acumulación hace que en algún momento el peso vaya cediendo y el glaciar se va moviendo. Acá tenemos una mezcla, también un glasifluvial, tenemos la forma tan particular de los valles glaciares que es en forma de U, porque digamos, en los valles más modernos, esas paredes son erosionadas por el glaciar casi en forma vertical en algunos lugares. En cambio, en los valles fluviales, esa situación no pasa porque el material va cayendo y en la caída natural, el ángulo que forma el valle es de aproximadamente 45 grados. Es un ángulo más bien de reposo de la ladera. En cambio, en los valles glaciares modernos, el glaciar corta el costado del valle como si fuera digamos, una lima redonda, ¿no? Es como si ustedes limaran con una lima redonda una madera. ¿Qué va a pasar? El costado de esa erosión va a ser vertical. Eso es lo que pasa con los valles glaciares. Fíjense, el valle fluvial y el ángulo que forma es mucho más tendido, ¿no? Menos inclusive de 45 grados. Acá hay otra mezcla acá hay procesos de remoción en masa y una reactivación del cauce del río.
generando terrazas fluviales. Y acá algunas imágenes de acantilados en la costa del mar. ¿Este qué proceso sería? Este sería el proceso costero, en donde en la imagen de abajo vemos la erosión, por un lado, y la caída de material. En general no incorporamos de forma directa acá el proceso gravitacional, pero también estaría ocurriendo. Es la caída por erosión de las olas, y el posterior movimiento y generación de la playa y la erosión de este material generado por las olas, ¿no? La destrucción del material por la energía del oleaje. Y acá tenemos, en la foto de arriba, una imagen de un abanico aluvial, producto del río, de un proceso fluvial, un clarísimo abanico aluvial, y en la de abajo, una imagen también de un proceso fluvial, donde vemos un meandro del río con la acumulación de un lado del material, y del otro lado de donde estamos sacando la fotografía, es una pequeña escarpa que se va erosionando por el río, por la erosión del río. Eso lo vamos a ver un poquito ahí cuando veamos procesos fluviales. Y una pregunta, profe. Sí. De los exógenos, el litoral marino no vimos ningún ejemplo, ¿no? El acantilado de recién. Este sería un proceso marino. Porque acá en el de abajo tenemos la playa. Fíjense esta imagen, la de abajo, ¿no? Esta que estoy marcando acá. Acá tenemos la zona de acantilado, la zona de playa, y otro fenómeno que se produce en zonas de acantilado, que es la plataforma de abrasión, que se ve un poquitito acá, en este de acá, pero miren, lo voy a mover acá. Esperen, voy a poner esto de frente. Listo. Nosotros tendríamos un perfil tal como este. Acá así, así y así. Entonces, si lo quiero marcar acá, yo voy a tener el acantilado, la playa, y por debajo un material, plataforma de abrasión. El agua puede llegar hasta acá. ¿Está? Entonces el agua produce el acantilado a través de la erosión de estos sectores, y estos bloques se caen. Esta zona es la que se produce la playa por la acumulación de material. Y esta plataforma de abrasión, que no es otra cosa que la continuación de los acantilados que no llegó a ser erosionada por el oleaje. Entonces nosotros acá, si nos paramos cuando está la marea, vamos a quitar el agua, vamos a poner marea baja, nosotros nos paramos acá, y podemos sacar los pulpitos que se quedan en los charcos, y los miramos y los volvemos a dejar ahí. Nunca nos los vamos a comer. ¿Está? Han visto, por ejemplo, los que hayan estado, bueno, en Mar del Plata o en la zona costera hay a veces, hay zonas de plataforma de abrasión también. Nos quedan 10 minutos. Se muteó nuevamente, profe. Estás muteado. Entonces, el litoral marino solo vendría a ser en las playas, digamos, en las costas. No es más adentro, digamos, del mar, no. No. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más. Lo único que podríamos decir, incorporar a lo que es litoral marino, o cuando hablamos de zona costera, es cuando hablamos de la influencia de las dunas. Las dunas
influyen, son parte de lo que es la zona costera. Porque tanto se nutren de la arena de la playa, como también entregan arena a las playas, generando un equilibrio, ¿no? Que muchas veces el propio hombre lo rompe, ya sea explotando las dunas o explotando el material directamente de la playa. ¿Tá? O sea que puede ir unos cuantos kilómetros para adentro. Oye, gracias. ¿Alguna otra pregunta tienen? Yo tengo otra. ¿En el Tarbook ¿Vale? está esto en algún capítulo? Porque vi Sí, los sí, últimos capítulos y dice Sí, glaciares, por ejemplo, y demás, pero no sí, encuentro sí, uno sí. general. Está todo, está eh, todo. Y hay una, yo no me acuerdo en el Tarbook, ¿en cuál? En el 8, ¿no? En el que está en la página, en el Dropbox. Sí, sí, el 8 tengo. Sí, sí, está todo, está todo. La información, la geomorfología, este, sí, está, toda esta información está. Claro, Quizás dicho de otra forma, ¿no? Un poquito más. yo como que lo veo por Bueno, secciones, digamos. Hay uno que es desiertos y vientos, líneas costeras, no exacto. sé, glaciares, sí, pero está todo sí, separado, digamos. Sí, están separados. sí. Pero esto yo no sé si vos, yo no me acuerdo cómo, Marce, vos lo tenés un poquito más al Tarbook. Yo lo he visto, Sí, pero no, yo no estudié del Tarbook. sí, no, no está así geomorfología en general, sino que va hablando de cada proceso. Ah, bueno. Eh, Bueno, o sea que acá tienen entonces la introducción esta es claro. como un poquito más, les puede ayudar a ustedes. Lo que planteamos con Marce hoy era justamente hablarle de cada uno de los procesos en forma muy sintética, pero para justamente involucrarlos todos, para conectarlos, ¿no? Como en esa imagen que veíamos, en donde veíamos un montón de procesos al mismo tiempo. Estaba el fluvial, el eólico, seguramente había algunas dunas por ahí que se producían por el viento, el glaciar, el criogénico, quizás hasta con un poquito de suerte, si esas montañas fueran de origen carbonático, hasta podríamos tener ahí también el kárstico. ¿Eh? Así que, sí, todos los procesos se conjugan de alguna forma. Están conectados, todo está conectado, sin lugar a dudas. Y fíjense cómo también incorporamos este concepto con un par de preguntas que ustedes hicieron, de el sol, la gravedad, como que también, ¿no? Están ahí presentes generando energía. Entonces, de alguna forma está, siempre me gusta verlo desde el punto de vista casi atómico o micro, porque en realidad es el movimiento de la energía en distintas formas, ¿no? En definitiva son moléculas, átomos en movimiento como nosotros. Entonces, a veces cuando uno separa al hombre dice, esto es natural, o si lo hace el hombre es antinatural. No lo decimos así, pero es artificial. Y es como quitarlo, separarlo al hombre de la naturaleza, y en realidad no sé cuánto lo podemos separar. Pero esto ya es como filosofar un poco, ¿no? Pero bueno, esta primera clase nos la permitimos un poquito. Después también, pero no importa. ¿Alguna pregunta? Nos quedan unos 5 minutos para la clase, como para... En la próxima vamos a largar con proceso gravitacional y probablemente un rato de gravitacional y otro rato de fluvial. Así el viernes a la tarde, por si quieren leer algo antes para tener alguna preguntita.
¿eh? Y, o sea, leemos de los PowerPoint, digamos. Porque en el Tarbook, el tema es que no sé en qué parte está, digamos. Gravitacional. Está procesos gravitacionales. Ah, bueno, Sí. joya. Sí. Y fluvial. Y yo ya subí y voy a subir también las clases grabadas que tengo de las clases presenciales, así que también de ahí pueden escuchar alguna antes. Van a escuchar más o menos lo mismo que les vamos a contar por acá. El capítulo 15 y 16 del Tarbook, el 8. Ahí está. Sí, ahí justo lo encontré, gracias. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita más? Vamos cerrando. Yo, una duda, profe, algo corto. Sí. En el Tarbook en el índice se dividen aguas subterráneas y aguas externas, sería, o sea, aguas superficiales. Sí. Esto que usted hablaba de las modificaciones y eso, ¿entraría dentro de aguas subterráneas o superficiales? No. No, son aguas El agua subterránea superficiales. fue lo que ya vimos. Claro. Ah, listo. Hidrogeología sería lo de aguas subterráneas, exacto. Perfecto, gracias. Acuífero. Muy bien. Estudiantes, ¿vieron que les digo hola estudiantes? Es para evitar toda la parte esta de decirle chicos, chicas, estimados, estimadas. Hola estudiante, con eso simplifico muchas cosas. Zafaste Así con eso. ¿eh? Zafaste con eso, quedas bien con todos. Hasta con los ¿Viste? antiguos. Perfecto, nadie me puede criticar. Sí, sobre todo, bueno, en la universidad, en la UNDAV, hay un grupo fuerte, imagínense que han cambiado el estatuto, así que hay que ahí ir con mucho cuidado, pero muy No se bien, puede con mucho matar cariño ninguno. también. Bueno, estudiantes, nos vemos el viernes entonces, si Dios quiere, No, profe. a las 6 de la tarde, Marce, Bueno. también, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta el viernes. Hasta el Chao, viernes, hasta luego. saludos. Buen día. Nos vemos, hasta luego.